Seguimos en este segundo bloque hablando de la política de Córdoba, no tanto de la economía, aunque sí lo vamos a tocar al tema, sino nos vamos a enfocar ahora en lo que pasó con los contratados, sobre todo de la unicameral, Flor, ¿no? La larga polémica que viene protagonizando la legislatura unicameral ya lleva varios meses en relación a la cantidad de gente contratada que trabaja allí. Recordemos brevemente que a partir de un caso polémico que llegó a la justicia, el caso Kreisman y una empleada fantasma, se solicita información precisa a la legislatura sobre la cantidad de contratados o de gente trabajando en distintas modalidades que tiene. La Voz del Interior hace un pedido formal, hay resistencia inicial del cuerpo a dar esa respuesta, hay que ir a la justicia. Finalmente brinda la información la legislatura. Exactamente. Después de varias audiencias con la justicia, la última semana terminó de informar relativamente, con algunos detalles que faltan, pero cumplió con lo grosso de cuántos son los contratados y qué hacen, ¿no? Y para eso vamos a hablar con Verónica Supo. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Vero. ¿Cómo te va? Verónica está a cargo de todo el trabajo de investigación, es la que cubre la legislatura, es la que está ahí día a día con la que va los miércoles a la legislatura. Bueno, ¿qué conclusiones tenemos a esta Bueno, altura? empieza a cerrarse un proceso, casi diría la tercera es la vencida, y si no me quedo corta, porque fueron varias instancias de pedidos de información para poder conocer realmente cuántos son los contratados que tiene la legislatura. En todas las primero hubo un pedido concreto, ¿se acuerdan? Todo este proceso lleva prácticamente 3 meses para que finalmente se pudiera conocer el número, el nombre y además en qué categoría y área se desempeñan. Fue un caminito bastante largo, diríamos que esta podría ser bien tranquilamente la primera foto. Es la abrió la puerta, digamos. Sí, acá exactamente, hay que situarse en enero, de comienzo de año, mediados de enero, cuando el ex concejal Guillermo Kreisman va a un banco en Barrio General Paz, intenta junto con otra compañera de la militancia cobrar el sueldo, entre comillas, de una empleada de la legislatura. Viene la denuncia al banco porque el documento no era de esta mujer. Bueno, historia que ya hemos contado varias veces. Finalmente hoy, desde hace ya varias semanas, Kreisman sigue detenido en la cárcel de Bower, pero también fue el disparador para saber cuántos contratados y qué estaba pasando con la legislatura. De enero de esta primera foto hubo varios momentos o varias fotos para tener en cuenta, que si quieren podemos ir repasando. Pero el caminito se abrió con ese interrogante. ¿Cuántos son los contratados y qué estaba pasando con esa caja de contratados? Hagamos ahí entonces un párate. ¿Cuántos son los contratados hoy? ¿Qué dimensión tiene hoy la legislatura? La información oficial, oficial, que es la que da finalmente la legislatura en la justicia y que también lo responde a través del pedido que hace la Voz del Interior, son 1.055 personas. A eso hay que sumarle otro número que suma más de 280, que son los monotributistas. Bien. Pero para llegar a esos 1.155 hubo un largo camino. Primero no se respondió, después la respuesta, el pedido fue directamente a través del amparo por mora, como ustedes saben, a través de la justicia. Y esa respuesta de la justicia fue en cuentagotas, si se quiere, fue parcial. Primero fue ese listado de los 1.055, donde solo pudimos conocer a qué legislador o para qué legislador trabajaban 300 y pico de contratados. Ese número no se terminaba de completar, seguían faltando, hubo nuevos pedidos de ampliación de información. Así un caminito, por eso digo, la tercera es la vencida y creo que me quedo corta, hasta que finalmente, desde esa primera publicación del 28 de marzo, que fue el primer listado que los ciudadanos pudieron tener en el portal de la legislatura, después se completó, finalmente se completó el lunes de esta semana, que estamos terminando, y ahí sí pudimos tener todos los nombres y el detalle de qué área y categoría se desempeñaban. Claro, lo importante de la categoría, que es lo último difundido, es que te permite machearla, combinarla con la nómina salarial asociada a cada, digamos, con el salario básico que cobra cada una de esas categorías, que es algo que está publicado hace mucho tiempo en la página de la legislatura, que se actualiza incluso mes a mes. Sale una lista de categorías con un básico al lado. Habrá que ver si sobre ese básico qué movimientos tiene un sueldo cuando llega al bolsillo
de cada persona, pero es una referencia fuerte de cuánto está gastando cada mes la legislatura Sí. por cada una de esas categorías. Bueno, con vos, Fede, que trabajamos varias notas en conjunto, vos, Fede, hiciste el número total de cuánto nos costaba Claro. este paquete, era más de mil millones de pesos por mes solo de para pesos, contratados. Solo para contratados, hay categorías desde 1 a 7, Sí. categoría de A a C, depende, bueno, la que menos gana son de 700 para arriba, después tenés 1.200.000 para la categoría de contratados, dentro de una categoría, y así van sumando un poquito más. Yo tengo una Sí. pregunta porque vos recorres los pasillos de la legislatura. ¿Después qué pasó? ¿Qué está Vos pasando? querés repercusión, vos Él querés quiere ver qué la pasa en el- comilla. Pregunta Sí. así muy inocente. Sí. ¿Renunció a alguien? ¿Se fue a alguien? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, pasaron varias cosas, más allá de que es como muy charla de pasillo, digamos. Lo primero es que después de la publicación, la primera publicación, la sesión que le siguió, lo que nos sorprendió, en primer lugar, fue la cantidad Claro. de asesores contratados o asistentes que estaban en el recinto. El Claro, recinto no es aparecieron, tan digamos, grande, aparecieron. pero, o sea, no era que aparecieron, sino algunos se saludaban entre ellos, era la vuelta, algunos legisladores algunos se puntualmente. conocían, se veían por primera algunos no vez. se conocían en persona y algunos legisladores les habían pedido puntualmente que concurrieran ese día a trabajar. Otros comenzaron también a comentar que hay mayor control, que en algunos casos les hacen marcar o reportar que están concurriendo a presentarse a trabajar. Otros explicaron que están en el interior, pero que asesoran desde Asesoran el desde interior. allá. Recuerden que también en este caminito hubo una gran cantidad de ex Claro. intendentes, Sí. que algunos dijeron que están también trabajando para Claro, los los legisladores. impedidos de reelegir por una ley que empezó a Exactamente. regir con Claro. esta nueva gestión. Quedaron Bueno, fuera de que están circuito, por decirlo de empleados en la alguna manera, legislatura. y se convirtieron en los asesores. Tienen más de 20, por lo menos, familiares, los legisladores nombrados, de los que nosotros detectamos. Bueno, ese es el paquete. Y la otra pregunta que le sigue es, son contratos que se renuevan cada 6 meses. ¿Qué va a pasar cuando termine este semestre? Y si efectivamente este rumor de que a lo mejor habría una chica en el número de los contratados, si finalmente esto se va Sí. a concretar o A no. los 6 meses lo Sí, vamos a ver. yo por Claro. lo que leía de las notas que has publicado, Ver, bueno, algo vos también, Fede, es una práctica transversal, digamos, porque los empleados están en todas las fuerzas políticas, pero si querés hacer una síntesis, la proporción de Sí. asesores y trabajadores por legislador da peor, o sea, es más chica, es menor la cantidad de empleados que tienen los mayores opositores. O sea, figura como Gregorio Hernández Maqueda o Agrelo, Ahí que son surgen- legisladores que confrontan mucho con el oficialismo. Claro, surge cuando se Claro. conoce esta semana que está terminando ya la información más completa, si se quiere, ahí sí pudimos cruzar datos para ver efectivamente cuánto es el número real de promedios que tienen los legisladores. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera publicación ellos decían que tenían 5 por legislador, solamente. pero después aparecían los que trabajaban por bloque, los que trabajaban por comisión. Entonces, bueno, si hacemos un cruce de datos, ahí se desprende que el oficialismo, el bloque del oficialismo, tiene un promedio de 10 asistentes por legislador. Claro. Curiosamente, la legislatura tiene 12 bloques. Los monobloques más aliados o afines son también, integran una sola blanca, monobloque, son los que también tienen más asistentes. Eso también llama la atención. Y hay algunos monobloques que obviamente son los más opositores, como decís vos, por ejemplo, Agrelo, Hernández Maqueda, que son los que tienen el menor número de Claro, asistentes. pero ahí- suponiendo que en negociaciones que se hacen entre el oficialismo y las partes para conseguir apoyos para leyes, se negocian también la posibilidad de incorporar Ahí- una persona a la Exacto. Ahí legislatura, digamos. hago un asterisco porque Sí. los 3 monobloques que han sido funcionales al oficialismo tienen entre 9 y 10 personas a cargo de un solo legislador, Claro. que es la misma cantidad que en promedio tienen los Bloques más oficialistas. grandes, Llama claro. la atención porque uno imagina que no son tantas personas necesarias para un legislador. Totalmente. Y recuerdo pusieron hay distintas categorías, pero la gente en general tiene buenos salarios. Hay muchos que cobran en torno a 1 millón de pesos. Si vos ves la nómina del mercado laboral, la característica del mercado laboral privado en Córdoba,
las personas mejor empleadas, que son las que están en relación de dependencia en el sector privado, tienen un promedio que no llega a 900.000 pesos de salario. Sí, la persona que está en el mundo privado... es esa, y otra es que tiene que ver con la calidad institucional que se le da al ciudadano. Pensemos que son 70 legisladores, 70 asesores, el nivel de asesoramiento o la capacidad que tendrían. Claro. Si uno ve Claro. y recorre lo que es el orden del día, que se le llama del temario que tiene en debate la legislatura, No cierra. con 10 asesores cada uno, podríamos estar elevando el debate. Exactamente. Bien. Bien, Vero. Muchas gracias, Felicitaciones Vero. de nuevo, gran laburo. Gracias. Y no va a terminar esto, supongo que lo vamos a estar controlando a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. En los Sí, próximos seguramente. meses. Y toda la información ahora, a partir de todo esto que estamos contando, ha quedado disponible disponible, online. Está, Además de, por está supuesto, en las disponible, notas y la cobertura exactamente. de la Lo voz. importante de todo esto es que es un recurso, el acceso, el pedido de acceso a información pública no solo lo puede hacer una organización, un medio, sino que cualquier ciudadano, hay una ley provincial que nos ampara y que ante la falta de esa información se puede hacer un recurso de amparo por mora, que es finalmente lo que concretó se la voz hizo. del interior. Gracias, Bien, Vero. gracias, felicitaciones. gracias. Vamos a un corte, Flor. Vamos. Ya volvemos.